Y la niña. Bien, gracias. Tuvimos la semana pasada de fiesta espiritual y hoy vamos a continuar, vive Dios, Aleluya. hablando del Espíritu Santo, de los beneficios del Espíritu Santo, de cómo nosotros podemos tener la mente de Cristo, cómo podemos conocer los pensamientos de Dios. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, que el Espíritu todo lo escudriña y nos lo revela, aún hasta los misterios de Dios mismo, o sea, aún hasta lo que Dios tiene en secreto, el Espíritu Santo nos lo revela. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos tener comunicación con Dios manteniendo una mente en el Espíritu, conectada con el Espíritu Santo? Nosotros podemos mantener una comunicación con Dios. Sí, amén. Una Aleluya. comunicación es conocer los pensamientos de Dios y que Dios conozca los nuestros. Para ello, usted tiene que perseverar en mantener al Espíritu Santo en su vida. Esto se hace preparando el ambiente, manteniendo el ambiente apropiado, de al igual manera que nuestros pensamientos, todo lo que no agrada a Dios, lo tenemos que mantener reprendiendo y mantener nuestro corazón en el mismo sentir que el del Espíritu Santo, en el mismo sentir que el corazón de Jesús, amando al prójimo como a nosotros mismos y procurando mantener en nuestro corazón lo que agrada a Dios. Si hay resentimiento, los cancelamos. Si hay rencor, los cancelamos. Si hay malos sentimientos, celos, envidia, contienda, los cancelamos y declaramos que nuestro corazón está en orden con el de Dios y está en acuerdo con el de Jesús. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Diga conmigo que proviene de Dios. Que proviene de Dios. ¿Corintios qué? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. 12. Yo estaba en el 2. Ya, ahora sí. 2:12. Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino al espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a estar analizando estos 3 versículos y comenzamos con el 12. Y nosotros no hemos, Dios te bendiga. Oh, wow. ¿Ustedes vienen caminando? No, ¿verdad? Aleluya. Sí, yo pasé y vi gente caminando, pero yo dije, no. Qué felicidad tenerlos aquí, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos los que nos ha concedido. Nosotros no podemos conocer el plan de Dios para nuestra vida, a menos que estemos conectados con el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu nos revela los planes de Dios
con nosotros. Lo que nosotros, o sea, para lo que nosotros hemos sido guardados, hemos sido llamados, hemos sido preparados. Porque no sé si usted entiende que usted fue preelegido, preseleccionado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Señor. Quiere esto decir que si usted iba a nacer para ser profeta, desde que usted nació, ya usted tenía el don de profecía. Aleluya, santo. Por eso hay muchos niños con una inclinación espiritual. Hay muchos niños que tienen sueños reveladores, o sea, reciben revelación a través de los sueños, sueños visionarios. Niños que tienen la capacidad de saber lo que va a pasar. Yo me recuerdo la niña mía, una vez estábamos en McDonald's y ella tenía 2 añitos, apenas aprendí a hablar, y en McDonald's tenían una publicidad de Jonás. De Jonás y el pez. Había una película de una caricatura de Jonás. Y había un mensaje escrito que decía que algo de Jonás, que no fuéramos como Jonás, que hiciéramos lo que Dios, la voluntad de Dios, y no quisiéramos hacer la nuestra según hizo Jonás, algo así. La historia fue que la niña con 2 años me repetía estas palabras: papá, no seas como Jonás, haz la voluntad de Dios y no sea como Jonás. Y me repetía estas palabras cuando aquello Dios me estaba enviando al norte. Yo creía que era Idaho, pero no era Idaho, resultó ser a San Antonio. La cosa fue que cogí el norte según Dios nos indicó, nos detuvimos en San Antonio y unos hombres en San Antonio recibieron en su corazón el mensaje de Dios, que nos ofrecieran una casa con contrato, con todo pago y todos los gastos pagos, sin estos hombres conocernos. Llegamos allí a San Antonio, a un garaje de gasolina, a echar los últimos $7 que me quedaban, y cuando salí del garaje de gasolina, estos hombres me invitaron a desayunar, a mí y a mi familia, y esto definitivamente tenía que ser de Dios, porque estos hombres nunca me habían visto en su vida. Eran 2 hombres mayores. No había manera en cómo estos hombres se podían identificar conmigo como persona, ya que yo no parezco un ministro. Lo último que puedo parecer será un ministro, ¿no? Quiere decir que para estos hombres acercarse hacia mi persona y decirme: podemos invitarte a desayunar, a ti y a tu familia, Dios estaba en el asunto. Luego en el desayuno se habla uno al otro y dicen: ellos son, sí, ellos son los que Dios dijo, ¿verdad? Sí, ellos son los que Dios dijo. ¿Estás de acuerdo que ellos son los que Dios dijo? Sí, ellos son. Y dijeron eso: Dios nos ha dicho que les rentemos un hogar con todos los gastos pagos para que ustedes se dediquen al ministerio. Gloria a Dios, santo. Y estos hombres no sabían que no teníamos dónde vivir. Gloria a Dios. No teníamos ni siquiera dónde llegar. Aleluya. Ni siquiera teníamos un peso más de gasolina para aproximarnos a donde teníamos que ir. Yo pretendía llegar a Idaho, pero dentro de Texas, 5 horas de distancia, sucedió esto, y como quiera no teníamos cómo llegar a Idaho, porque se gastó todo el dinero de gasolina. El dinero estaba predestinado para llegar, o sea, teníamos suficiente, pero como veníamos jalando en el carro
una traila de mudanza, el carro se iba esforzando, demasiado, y gastó mucha gasolina y se acabó la gasolina. Exactamente en ese sitio, San Antonio. Y allí nos dedicamos a evangelizar, a ministrar, a lo que se llama doctrinar del Espíritu Santo a las iglesias libres metodistas, y fue una gran bendición por los próximos años. Vivimos verdaderamente en bendición. Los jueves y los sábados nos regalaban un camión de comida, un camión, o sea, pero muchísima comida. A cada familia regalábamos como esta mesa llena de cajas de comida, mejor dicho, cereales, jugos naturales, leche. Me recuerdo que nos regalaban cajas de langosta. Oh my God, te digo, una abundancia extrema. Y esto sucede cuando usted da pasos en fe. Sí, amén, aleluya. Mi hija decía que no fuera como Jonás, que le hiciera caso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Increíble, era una casa que mi mamá fue a esa casa, una casa grandota como de 5 cuartos. O sea, que lo que Dios da siempre es bueno. Amén, amén, claro que Hay gente que siempre dice, ¿verdad? Ay, yo me conformo con esto, ay, con lo otro. Ayer le decía yo a Mili, tú estás orando para que Dios me bendiga con un carro. Amén, aleluya. Porque yo he estado peleando, ¿verdad? Que yo quiero mantener ese carro, porque ese carro para mí es súper especial, porque me lo dio Dios. Amén, gloria a Dios. Con su Aleluya. mano me lo dio Dios en una campaña. Gloria Yo a no Dios. tenía carro de cómo llegar de Idaho a Texas. Y como Dios me bendijo tanto, era tanto lo que tenía para llevar que no lo podía llevar en avión. Aleluya. Ropa, wow, bendiciones y bendiciones. Amén, Necesitaba un gran carro, un van, para llevar todas las cosas. Y así fue. Dios me regaló ese van en el año 2007 y pudimos llegar de Idaho a Texas, a la frontera de Texas, que Texas es el estado más grande. Entonces llegar a Texas es fácil, pero cruzar todo Texas, wow, son como 12 horas, es súper grande ese estado. Entonces pues pudimos llegar a nuestra casita en el Valle de Texas. Y desde entonces ese van ha sido utilizado para los alimentos, para las mudanzas, para llenarlo de cosas que regalábamos, para matres que dábamos a todos los inmigrantes. Nos regalaba la compañía Silly, nos regalaba matres buenos de calidad, de esos de pillow top que tiene almohada arriba, buenísimos para los inmigrantes. Ese van, wow, ha hecho tanto para la obra del Señor, ha corrido todos los Estados Unidos y México. Mejor dicho, que para mí tiene un valor tan especial. Todo el mundo me dice, ay, si te puedes comprar uno mejor por tanto. Y digo, wow, es que tú no sabes. Mira, ese van se daña y se arregla solo. Aleluya. Dígame tú, bueno, aquí hay testigos por qué cantidad de tiempo ese van corría sin aceite. Aleluya. Taca, 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 taca. ¿Cuántas personas no escucharon ese van casi envielarse? Sin aceite. Traca, taca, 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 taca. Hermano, y todavía ese van está funcionando perfectamente, gloria a Dios. Hasta las llantas se renuevan, literalmente hablando. Aleluya. Nunca le he cambiado los frenos desde el año 2007. Cada vez que chillan se arreglan. Aleluya. Entonces, wow, yo soy agradecido y entiendo que Dios me dio ese carro y no lo he querido cambiar. Cuando ha existido la oportunidad, humildemente yo digo, yo me siento que este van es del año. Amén. Del año en que Dios me lo dio, pero es del año.
Pero bueno, ya ayer me puse a pensar y el cosito del aire pues está malo, hay que arreglarle el aire y hay unas cositas ya, ¿verdad? Poquito a poco pues se ha deteriorado bastante y cada 7 años es el año del jubileo y esto me lo está revelando Dios ahora. Es el año en el cual quedan saldas las deudas y ese pan me lo dieron en el 2007 y estamos en el 2014. Quiere decir que hace 7 años ya. Entonces ya cumplió su función. Es tiempo de uno nuevo. Amén. Pero bueno, como Dios me lo tiene que dar, Amén. a mí la ley no me permite tener un carro que cueste más de $2,000. Quiere decir que el que Dios me va a dar, Amén. o me lo regalan, o tiene que estar dentro de ese presupuesto. Ya viene de camino. Gloria a Dios. Gloria a Y Dios. va a ser grande para poder recoger las personas y que quepan todas, para irnos de gira también. Por eso el Señor lo va a traer, lo va a dar, ya viene. Yo quiero que nos vayamos todos, nos vamos en un van de gira y así nos vamos para el norte a predicar, nos vamos para otros estados a predicar, todos en un carro. ¡Wow! Con aire acondicionado, claro. Aleluya. Y que tenga televisores como este para ir viendo películas Sí, para los niños, para que vengan y se entretengan. No, estamos en el frío que para tenga los niños. Aleluya. Sí, se le cambiamos la de este van y se la ponemos en el nuevo. Sí, sí. Gloria sea el nombre de Dios. Ok, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No podemos entender lo que Dios nos ha dado a menos que tengamos el Espíritu Santo. Por ejemplo, en estos días yo estaba orando por mi salud, ok, y Dios me presentó exactamente por lo que yo tenía que orar y como yo tenía que orar, y me presentó el Señor lo que Él me había dado para vencer esas deidades contrarias, deidades de maldición, deidades de enfermedad, deidades de maldición generacional, etcétera, etcétera. Y Él me presentó lo que Él me había dado para yo vencer a la oposición. Me presentó en mi mente y puso en mi corazón lo que yo tenía que hacer. Así que inmediatamente procedí a hacer lo que Él indicó y tenemos la victoria. Estamos creyendo que vamos a tener la victoria sobre todo atentado del diablo en contra de mi vida y de mi salud. Sí, Señor, aleluya. Pero tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu habla, aprendimos en la reunión pasada. El Espíritu te hace partícipe de los pensamientos de Dios mismo. Y dice que te da una mente como la de Cristo. Bueno, no dice como la de Cristo, dice te da la mente de Cristo. Gloria a Dios. Quiero volver a ese punto, el versículo 10. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios mismo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo eres tu Padre. Entonces, Dios nos comparte sus pensamientos, sus planes. Dios te hace partícipe de su conocimiento, de su sabiduría, hasta lo más profundo del mismo. Aleluya. Quiere decir que si Dios tenía planes, unos planes de proeza y de bendiciones para tu vida, Dios te lo hace saber. Amén, gloria a Quiere Dios. decir que si Dios tiene unos planes para esta niña,
Dios lo hace saber. Quiere decir que si Dios va a levantar a Jordan y a Cristina Aleluya. y los va a hacer hombre y mujer de bien, Aleluya. y los va a hacer saludable, y los va a hacer Amén, próspero, gloria a Dios. Dios nos lo hace saber. Sí, amén, aleluya. Que se lo dijimos en la reunión pasada, lo profetizamos acá. Porque así Dios nos lo hizo saber. Amén, aleluya. Ahora, el diablo puede tener unos planes con su vida. El diablo puede querer mantenerlos en baja, como dicen, Santo Dios. en mediocridad, en pobreza, en enfermedad, en maldición. Como hablaba yo con el siervo y el siervo me decía, de todos lados nos corren, esto pasa así, esto pasa así. Entonces hay una maldición que está detrás de ellos para que ellos no tengan un lugar seguro, para que ellos no tengan paz en su vida, para que ellos no puedan ser felices, para que ellos no puedan ser saludables, para que ellos no salgan de la desdicha, para que ellos no prosperen. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice amén, aleluya, que aleluya, pisa la santo. cabeza al diablo, Santo, sí, que Señor. pisa la maldición, Sí, que Señor, echa sí, atrás Padre. todo espíritu de venganza, todo espíritu contrario, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de mediocridad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de bajo autoestima, todo espíritu de negatividad, En el nombre de Cristo, Jesucristo. y les levanta. Sí, amén. Y yo lo sigo creyendo, y vamos a ver estos siervos Amén. Amén. con Gloria a buenos Dios. trabajos. Sí, amén. Vamos a ver Aleluya. estos siervos estudiados Sí, amén, aleluya. que han ido a la escuela, Sí, y amén, desde ya aleluya. los felicitamos Sí, en amén, fe, aleluya. porque acuérdate, la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, Señor, Entonces, aleluya. en fe, Amén, aleluya. damos gracias a Dios por su vida y les felicitamos como que ya se graduaron. Señor Jordan, te felicito porque ya te has graduado de una carrera. Te felicito, Cristina, porque ya te has graduado de una carrera, porque tienen buenos trabajos, porque tienen una casa, porque viven en bendición y porque le sirven a Dios. Sí, amén. Amén, aleluya. Sigo declarando que estos van a ser jóvenes Santo, sí, pastores, amén. Sí, pastores amén. de jóvenes, Santo, sí, amén. que no están aquí por casualidad, Sí, amén, aleluya. que heredan en el mundo Sí, espiritual amén, aleluya. de este siervo una doble porción de amén, unción aleluya. y del Santo. llamado. Santo, sí, Padre Santo. Usted sabe que Aleluya. decían los ancianos que dime con quién anda y te diré quién eres. Sí, Santo, Padre Santo. Esto no es bíblico, pero tiene una realidad, Ujú. porque si yo me paso con Marisol, y Marisol es una persona positiva, que siempre está declarando lo bueno, y Marisol es una persona echada para adelante, y es una persona que le gusta estudiar, y es una persona que siempre está hablando de mejorarse como persona para ser un mejor ser humano, para tener más que dar. Es una persona que, mejor dicho, Aleluya, siempre Santo. tiene metas y busca alcanzarlas. No se conforma con la mediocridad. No se conforma con un carrito. Santo, No se aleluya. conforma con un apartamentico. Santo, aleluya. Verá lo que pasa. Y yo soy amigo de Marisol, y yo me paso con Marisol, a mí se me va a pegar lo bueno. Sí, amén, aleluya, así es. A mí no se me va a ocurrir ni por la mente en un carrito mediocre. Santo, aleluya. Oiga bien, porque mi amiga está pensando en un buen carro. Sí, amén, aleluya. Yo no voy a estar pensando en un apartamentico, en una buena casa, porque mi amiga piensa en grande. Sí, amén, aleluya. Y mi amiga siempre me está compartiendo su sentir. Sí, amén, aleluya.
igual sucede en el mundo espiritual. Más en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual te afecta aunque tú no lo quieras. Santo. Más en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual opera como la energía. Santo. Oiga bien, si aquí hay, vamos a suponer, me estoy electrocutando y yo te toco a ti, tú también vas a coger electricidad. Sí mismo, te Sí, sí. electrocuta Y también. si esa persona toca a otra persona, va a coger También. electricidad. Así es. En el mundo espiritual opera así. Aleluya. Nosotros operamos con 12 voltios. Sí, amén. Aleluya. No sé si usted sabía que el cuerpo humano opera con electricidad. Por eso hay personas que tocan un metal y cogen una estática. Hasta de caminar en el plástico, en la alfombra, cogen estática. Y tocan metal y hay un choque eléctrico, perdón. Santo. En el mundo espiritual, nosotros irradiamos. Hay veces que usted entra a un lugar donde hay mucha negatividad y usted se siente incómodo. Ay, no me gusta este lugar, me siento mal de estar aquí. Y es porque hay un choque espiritual. Tu espíritu no está en paz, no está en acuerdo, no está en comunión con el espíritu que está en el ambiente. Santo, aleluya. Estas cosas son reales Santo. Y también pasa lo contrario. y sucede lo contrario también. Que Puedes yo- llegar a un lugar y sentirte en paz, Ajá. sentirte bien, sentirte rico. Cuando yo vengo aquí a casa de Nidia, los días que no hay servicio, me quiero quedar dormido en esa silla. Porque Nidia siempre tiene música cristiana y ambientaliza el ambiente en una atmósfera de paz. Aleluya. A pesar de las circunstancias de los que aquí vivan, espiritualmente, Nidia procura mantener un ambiente apto del espíritu. Y donde esté el espíritu hay paz. Y donde esté el espíritu hay libertad. Sí, Señor. Aleluya. Por eso a Julio también le gusta venir a la casa de la hermana Nidia. Aleluya. Se siente bien acá, ¿verdad? Y ese cafecito que hace la hermana, excelentísimo. Ah, tú Gloria a ves. Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, en el mundo espiritual, si yo soy una persona negativa, aunque Mili no esté consciente de mi negatividad, oiga bien, yo la contamino a ella, porque yo estoy irradiando. Y cuando usted irradia, es como si usted soplara entre un humo muy denso. Aleluya. Y cuando usted sopla, usted dispensa, usted desplaza ese humo. Aleluya. Oiga bien, si es negativo es lo contrario. Si yo estoy irradiando negativo, acaparo la vida de la hermana Mili y la contamino de esa negatividad. Si yo irradio positivo, yo desplazo lo que pueda haber negativo, porque la luz se hace luz en las tinieblas. Entonces, si ella tiene tiniebla, mi luz va a comenzar a desplazar lo negativo que está en su vida. Señor, aleluya. Entonces, como dice Jeremías 17, un árbol que está plantado a la orilla del río, aunque venga la tormenta y el calor, no deja de dar buen fruto. Sí, Señor. Entonces, si ese árbol está plantado donde tiene que estar plantado, las cosas buenas se le pegan, Sí, amén. oiga bien, y va a ser bendecido. Pero si ese árbol está en el lugar seco, árido, se va a morir. Sí, Señor. Si yo ando con una persona seca espiritualmente, que no tenga nada bueno que ofrecer, lamentablemente yo me voy a morir. Te contamina.
¿Cuántos entendimos eso? Sí, amén, Amén. aleluya. Entonces, espiritualmente hay que preparar el ambiente. Yo siempre he dicho que las cosas del Señor es como entre un novio y una novia. Número uno, hay que decirle palabras lindas para que Él se quede. Sí, amén, aleluya. Usted lo llamó, ahora tiene que mantenerlo. Hablamos la semana pasada. ¿Cómo usted lo mantiene? Háblale palabras lindas. Aleluya. Y cuando no tenga ganas de hablar, que ya esté cansado de tanto alabarlo y adorarlo, prenda el radio con una alabanza, con himnos, cosas en donde Él se sienta cómodo. Amén, gloria a Dios. Porque el santo tiene que entender esto. Santo es. Sí, amén, aleluya. Santo, santo, santo. Santo, santo. Kadosh, Aleluya. Kadosh, Kadosh. Sí, amén, aleluya. Lamentablemente, el Espíritu Santo no puede estar donde hay cosas contrarias. Aleluya. Usted puede ver un programa de televisión, venga conmigo. Pero si todo el día tú tienes la televisión encendida, te quiero hablar de un balance, te quiero hablar de manera saludable, no de manera religiosa, ni no de manera legalista, ni no de manera extremista. Si usted tiene el televisor todo el día, esa es la vibra que está emanando, porque el televisor es eléctrico también. Él emana, él irradia. ¿Y qué es lo que irradia? Lo que están hablando, el sentir de lo que está pasando, y si están matando, y si está viendo novela, y le pegaron los tarros a Lela, y todas esas cosas malas, y fulanito está mecaneando en cómo va a suicidar a la competencia, y todas esas cosas, y se pelean por hombres, y echan miles de maldiciones, y luego usted tiene noticias, y luego hay pelea, y luego todo es negativo, y usted tiene el televisor todo el día, usted está influenciando su medio ambiente con toda esa negatividad. Aleluya, santo Padre. El Espíritu Santo no está ahí. Ahora, si usted oró, si usted tiene alabanzas puestas, música cristiana en su ambiente, por la mañana, vamos a decir, y al mediodía a lo mejor usted quiere ver un programita de televisión, yo no se lo quito. Está bien, vea su programita. Lo que usted no puede estar es atado a lo que proyecta la televisión. Porque lo poco gusta y lo mucho jalta. La televisión y estos equipos también. En los teléfonos, Sí. en el internet, en los textos. Ujú. Entonces hay personas y jóvenes que están adictos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque el internet se presta para muchas cosas. Yo conocí una niñita de 12 años que se endemonió a través del internet y se trató de quitar la vida. Comenzó tratando de ver el horóscopo y del horóscopo brincó a las cartas del tarot que apriete aquí para una lectura del tarot gratis. Y apretó ahí y luego apretó allá y cuando vino a ver estaba escudriñando cosas relacionadas con la magia negra. Y entonces llegó a un punto donde comenzó a interesarle al individuo cómo hacerlo ella. Entonces, bajo el espíritu de Chencho Anacleto, usted puede recibir la sabiduría en cómo usted puede leer las cartas y si invoca tal espíritu, usted puede aprender a leer los caracoles y así consecutivamente. Y la muchacha siguió indagando con 12 años hasta que la muchacha se endemonió. Luego me decía a mí, usted puede orar todo lo que quiera por mi cuarto y echar afuera a mis amigos. Pero cuando yo llegue, yo los voy a volver a llamar. Santo.
Entonces hasta ese nivel de conciencia con el mundo espiritual llegó esta criatura de 12 años a experimentar. Se mató. Sí, claro, la llevaron. Ay, Dios mío, Padre eterno, santo. Entonces yo quiero exhortarles a que usted tenga mucho cuidado con el internet, especialmente a las jovencitas, como un medio. Fíjate, mi hermana, yo antes peleaba con mi hermana porque cuando yo estaba en otros estados, yo quería ver a mi hermana por cámara y compartir con ella y con mis sobrinos. Y mi hermana nunca les ha permitido eso a los muchachos. Hoy día ya son mayores de edad y gracias a Dios se mantuvieron lejos del internet, no son adictos al internet y puedo decir que han mantenido una relación saludable con el internet. Fíjese, a pesar de que yo quería, ¿verdad? Hoy día entiendo lo que la mamá estaba tratando de evitar, porque hay muchos niños que a través de la cámara hacen cosas que no tienen que hacer. Hay muchos espíritus que se provocan a través de estos medios. Y tenemos que tener cuidado con todo tipo de espíritus que provocan a nuestras criaturas, a nuestros niños, a nuestras niñas a hacer cosas que no son. Hermana Nidia, disculpa. Que también que lee libros satánicos. Mira, Cindy, mira, ella está pagando todo eso. Porque ella leía en Santo Domingo libros satánicos. Aprendía a hacer brujería y a leer la carta. Y leía la carta bien y mira todo lo que he leído malísimo. La vida. Claro. Lamentablemente atraen esos espíritus y va a haber una consecuencia. Al igual que el que practica la brujería o el espiritismo, aunque mañana lo dejen, van a estar lidiando con espíritus de tormento. ¿Es verdad? Estos espíritus atormentan ¿Es así? las vidas. Estos espíritus no se rinden. Aunque usted los saque fuera de su casa, esos espíritus van a estar buscando cómo entrar por las puertas, por las ventanas, por cada rincón que usted deje inapercibido. Así operan estos espíritus, no se rinden. Ellos no entienden un no. Usted puede, por eso dice la Biblia, que usted puede sacar de un cuerpo estos espíritus. Estos cuerpos se van a buscar un lugar de reposo y dice la Biblia que al no encontrarlo regresan con 7 espíritus más y cuando encuentran tu casa vacía entran y tu estatus pasa a ser peor de cómo estabas en el momento en el que lo sacaron. 7 veces peor. O sea, si tú eras un alcohólico, cuando estos espíritus regresan, vas a ser fornicario, adúltero, vas a ser drogadicto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Son 7 espíritus más. Ay, 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 Padre Santo. Por eso es mejor no conocer que haberlo conocido. Porque existe una mayor responsabilidad cuando usted conoce. ¿Qué tú ibas a decir? ¿Cómo uno no deja que vuelvan? Lamentablemente, tienes que mantener las paredes en alto, la fortaleza bien fuerte. Tienes que mantener tus lugares de vivienda bien, vamos a decir, protegido, bien ungido, bien llenos de la presencia de Dios, para que esos espíritus se mantengan lejos y no puedan entrar. Es así, es irradiando presencia en tu ambiente. Y entonces esos espíritus no pueden volver a entrar.
¿Entiendes? Pero en el momento que te descuidas, en el momento en que bajas la guardia, esos espíritus pueden volver a entrar. Esto, ¿puedo decir un testimonio? Adelante. Mi mamá, ella practicaba el espiritismo un tiempo. Escuchen esto, por favor. Mi mamá practicaba el espiritismo en un Hermana, tiempo. lo puedes decir con voz alta para que quede en la cámara. Mi mamá practicaba en el espiritismo un tiempo. Y ella después entonces se rompieron esas cadenas porque mi hermano fue el primer cristiano de la casa. Pero mientras mi hermano era cristiano, estaban los demonios operando en la casa. Mi mamá recibió golpes, recibió tajo y de todo porque ella era la que estaba en esas situaciones. Y mi hermano, el Espíritu de Dios lo mandó a sacar a mi mamá fuera de Puerto Rico y botar todos los santos y todas las porquerías, y la sacó y la mandó para Nueva York, para casa de mi hermana. Amén. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora después que mi mamá vivía conmigo, por las noches, esos espíritus querían atormentarla. Empezaba que el perrito, que el gatito, y digo, reprende en el nombre de Cristo, fuera en el nombre de Cristo, fuera. Yo tuve, y con alabanza. Pregunta, ¿ella manifestaba temor? No temor, porque como en la casa, ya ella había aceptado a Cristo, y pero se estaba pagando las consecuencias de esas cosas. Porque cuando se dormía, y yo la tenía con alabanza 24/7. Y por la noche oraban antes de dormir, pero cuando yo llegaba a ver cómo estaba, que el perrito, que el gatito fuera, que el lechón fuera, que esto, demonios, Señor reprenda, querían atormentarla. Lamentablemente. Sí, y se quedan operando, dando vueltas para atormentar a la persona. Así es. Ay, Señor, nos cuida, ¿Qué ibas a compartir? Cuando dejamos, vamos a suponer, cuando no estamos orando, cuando no leemos la palabra, cuando no escuchamos prédicas por la radio, prédicas por la televisión, o sea, cuando nos descuidamos de la información que entra a nuestra mente. Dice la palabra que la convicción viene del oír. Quiere decir que lo que nosotros escuchamos pasa a ser un programa mental. La convicción es mayor que la fe. Te explico rapidito meollo. La fe es creer. Amén. Pero la convicción es la fe que tú has puesto en práctica y se convierte en un programa. Si yo por 30 días acostumbro al mediodía a orar, después de los 30 días, al mediodía, yo voy a tener la necesidad de orar, porque me programé de esa manera. ¿Entendimos? ¿Usted cree que haciendo una oración usted recibe paz? Un ejemplo. ¿Usted cree esto? Que para tener paz usted tiene que orar antes de dormir, y siempre antes de dormir usted ora para recibir esa paz y luego poder dormir en paz. El día que no lo hagas, te sientes intranquilo. Entonces, cuando ponemos en práctica lo que creemos, lo llevamos a una convicción. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Aleluya, santo eres tu Padre. Cuando usted ha puesto en práctica algo que cree, ya usted lo hace automáticamente, aleluya, sin tener que ver. Aleluya, santo. ¿Entendió eso? La convicción dice que viene del oír. Y dice que el oír de la palabra de Dios. Pero no necesariamente de la palabra de Dios. Es toda convicción. Si oímos programas de televisión
con X información basura, Ujú. eso va a entrar por tu oído y pasa a tu mente a hacer un programa. Sí mismo. A los niños que le dicen, mira normal, deja eso. Mira normal, no hagas eso. Y mira normal, no hagas eso. Esos niños pasan a ser anormal. Así mismo es. En su vida van a ser brutos. Lo están maldiciendo. Van a hacer cosas Están maldiciéndolo. anormales. Wow. Tanto. Aunque no sean anormal, van a hacer cosas anormales. Y el resultado va a ser una normalidad. Ay, Dios santo, Padre de la gloria. Porque usted le llamó anormales, van a hacer cosas anormales y el resultado va a ser una vida llena de anormalidades. Santo, santo, eso sí es verdad. Si usted le dice a un niño, como yo he visto mucho, hay un país que no voy a decir, mira, desgraciado, maldito. Ay, sí. Ay, santo. Lamentablemente, esas criaturas van a ser unos desgraciados y unos malditos. Así mismo es. Oye, yo no sé si hay alguien si se identifica con esto, Dios mío, santo. pero cuando yo me criaba, yo recuerdo escuchar estas palabras. ¡Maldito, desgraciado! Sí, sí, sí. ¡Hijo de la ñema! Usted sabe que, pastor, que arriba del que era mi esposo, No, yo no. mire, arriba del vecino de que era mi esposo, tenía un muchacho, que el muchachito hacía travesuras, tú sabes, pero el padre le decía, tú vas a ser un sinvergüenza, tú no te vas a criar aquí en la tierra, tú no te vas a criar aquí en la tierra porque tú eres malo de verdad, tú no te vas a criar. Y usted puede creer, a Dios santo Cristo, que cuando ese muchachito cumplió 14 años, 15, fue a botar la basura y puerta con puerta, había unos maleantes que eran tremendos, lo llamaron, se puso a hablar con una pistola y lo mataron. No se crió, el padre lo maldijo. Pero Cristo rompe Dios las mío, cadenas. Padre Santo. Cristo rompe las cadenas. Sí, Y Cristo dice la rompe Biblia las que los cadenas, planes sí de mismo. Dios, los ¿Eh? planes de Dios nadie los No, frustra. nadie, sí es santo. Nadie los frustra. Dijo que me Dios tenía planes de proeza y de bendiciones para la vida del hermano Julio. Y Amén. pese a lo que le hayan dicho, Sí, amén. él tuvo vida hasta este momento Amén, amén. para recibir la palabra Sí, amén. y caminar con Jesús. Amén, gloria a Dios. Sí, un ejemplo, porque a muchos de nosotros Sí. nos marcaron o trataron de marcar. Y te llamaban burro. A nosotros te llamaban burro. Santo Padre. A mí me decían que yo era malo, que yo iba a ser un malvado, que yo iba a ser un preso. Sí. Y gloria a Dios que Dios rompió las cadenas a Amén, temprana gloria edad a en mi Dios, vida. aleluya. Y por eso tuvo que llamarme como me llamó a los 14 años de una manera drástica, Aleluya. santo porque si Dios. no yo no estuviera aquí. Se cumplieron los propósitos de usted. Cualquier Pero fue por la misericordia de La Dios. misericordia, sí, Y cuando uno escucha y uno obedece, yo escuché la voz de Dios y yo obedecí. Amén. Yo escuché que un ángel se aparecía en un monte y fui para allá de presentado. Santo Dios. Y cuando lo vi creí. Y hasta el sol de hoy estoy en los caminos del Señor hace 30 años. Pero tuvo el Señor que impactar mi vida de esa manera, ¿Eh? porque a los 14 años yo no quiero decirte lo que yo era. Wow, santo. Totalmente programado y preparado para hacer lo peor. Preparado mentalmente, físicamente Wow. y mejor dicho. Pero Dios tuvo misericordia de Dios. Transforma, restaura y liberta, Padre de la gloria. Dios tuvo misericordia. Libertador, sanador y restauradores. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros estamos hablando aquí cosas espirituales. Sí, amén, aleluya. Y Jordan, como es espiritual, él puede
como compenetrarse conmigo. Él puede entenderme. Sí, amén. Los espirituales pueden entender lo espiritual. Sí, amén. Pero cuando usted no está en el espíritu, estas cosas